Amén. Bien, vamos al mensaje de la maravillosa y gloriosa palabra del Señor. El tema es el privilegio de ser hijo de Dios. El privilegio de ser hijos de Dios. Hay una pregunta que podemos hacernos. ¿Qué ha hecho el Señor Jesucristo por usted? ¿Qué ha hecho Jesús por mí? Y la respuesta es única, en una sola palabra: todo. Él lo ha hecho, ¿qué? Todo. ¿Por quién? Por mí. Por mí. Por usted. Él lo ha hecho todo. ¿Por qué? Porque Santiago dice que todo don perfecto y toda buena dádiva viene ¿de quién? Del Señor, de los cielos. Entonces, Él lo ha hecho todo por usted. Si hay algo bueno a su favor, a mi favor, viene ¿de quién? Del Señor Jesús. Él te creó, dice Juan 1:3. Él murió por ti, dice Romanos 5:8. Él te hizo hijo de Dios, dice Juan 1:11 y 12. Él te salvó, dice Juan, ¿qué? 3:16. Él te ha hecho nueva criatura, dice segunda carta a los Corintios 5:17. Pero vamos a hablar de tres cosas importantes, como todo en la palabra de Dios es importante. Tres cosas en particular de lo que el Señor Jesucristo hizo por usted y por mí. Podríamos hablar muchísimas cosas, pero vamos a enfatizar en estos tres elementos importantes que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros. En Juan capítulo 16, ahí lo invito a que vaya. Juan capítulo 16, Juan capítulo 14, versículo 16. Juan 14, 16. Juan capítulo 14, versículo 16. Dice: y yo rogaré, bueno, leemos del versículo 15, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré ¿a quién? Y al Padre, y os dará ¿qué? Otro consolador. ¿Para qué? Para que esté con vosotros para siempre. ¿Qué nos encontramos aquí entonces? Que el Señor Jesucristo nos dio ¿a quién? Al Espíritu Santo. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién? El Espíritu de verdad. Que cuando Jesús dice, le daré otro consolador, mandaré otro consolador, ¿a qué se está refiriendo? Que va a mandar a otro igual que yo, dice Jesús. O sea, otro que tiene las mismas características mías. Otro que puede estar con ustedes para siempre. Para siempre quiere decir mientras estén en esta tierra y mientras estemos ¿dónde? En la eternidad con Cristo Jesús, estará para siempre. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo también es ¿quién? Dios. O sea, es otro consolador, otro que tiene poder como yo lo tengo. Otro que tiene el poder de Dios, el poder del Hijo y el poder mismo del Espíritu de Dios. Entonces, démosle gracias al Señor Jesús porque Él nos dio ¿a quién? Al Espíritu Santo. Y Él está con nosotros. La Biblia dice que cuando usted acepta a Cristo como Señor y Salvador de su vida, el Espíritu Santo llega a morar en usted. Y como el Espíritu Santo está en usted, entonces está el Padre y está también ¿quién? El Hijo. Si el Señor Jesucristo, sin el Señor Jesucristo, usted ni yo tendríamos al Espíritu Santo. Toda persona que ha puesto su fe en Jesús tiene ¿a quién? Al Espíritu Santo. Ahora, ¿y quién es el Espíritu Santo? Entonces, evidentemente, como dice
Juan 14:16 dice el Señor Jesucristo: yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. El mundo no puede recibir. La gente de la calle no puede recibir. El que rechaza a Jesús no lo puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará con vosotros. Estará con nosotros siempre y cuando tengamos ¿a quién? A Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. El capítulo 16 de Juan, versículo 7 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene, dice Jesús, que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, o sea, el otro Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Era necesario que Jesús muriera en la cruz del Calvario, que Él resucitara al tercer día, que Él ascendiera al reino de los cielos. ¿Para qué? Para enviar al Espíritu Santo para que nos guíe en todas las cosas. Cuando una persona cree en el Señor Jesucristo, Él derrama de su Espíritu Santo sobre ese nuevo creyente, sobre esa nueva persona. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Nos regenera, o sea, nos da un nuevo nacimiento. Cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida, ya no somos los mismos, somos diferentes. Empezamos a tener una nueva vida. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo. Nacemos de nuevo. Así como dice segunda carta a los Corintios 5:17, de modo que el que está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero somos nuevas criaturas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo empieza a hacer una obra restauradora en la vida de cada creyente que reconoce a Jesús como Señor y Salvador de su vida. El Espíritu Santo entonces regenera y empieza a hacer una renovación diaria. ¿Con el propósito de qué? Con el propósito de impulsarlo a usted, a mí, a seguir ¿a quién? A Cristo, y a servirle ¿a quién? A Jesús. Debemos seguir las pisadas de Jesús. Así como Él vino a esta tierra a seguir al Padre, a obedecer al Padre, nosotros somos llamados de las tinieblas del mundo a obedecer ¿a quién? Al Hijo. Y si estamos con el Hijo, estamos con el Padre. Y si estamos con el Padre, estamos con el Espíritu de Dios. El cristiano no debe olvidar bajo ningún aspecto lo que dice primera carta a los Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Cuando aceptamos a Jesús, Él nos manda el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para hacer de nosotros un templo. ¿Un templo para quién? Para el Dios Altísimo. Un templo para el Dios Todopoderoso. Y el Espíritu Santo se queda en usted, está en nosotros, habita en nosotros. ¿Para qué? Para perfeccionar ¿qué? El templo de Dios. El templo donde mora Dios. Usted no le pertenece a usted. ¿Usted le pertenece a quién? Por eso no me canso nunca de repetir el versículo de Gálatas 2:20. Con Cristo, dice Pablo, que estoy juntamente ¿qué? Crucificado. Ya no vivo ¿quién? Yo, mas vive ¿quién? Cristo en mí. Entonces, ya no me pertenezco, ¿le pertenezco a quién? A Cristo. Y al Espíritu Santo me guía para que permanezca en Cristo. Por consiguiente, que ya no hago lo que me agrada a mí, sino lo que debe agradar ¿a quién? A Dios. Ya no debo agradarme a mí mismo, debo agradar a Dios. Toda la conducta del cristiano, toda palabra que sale de la boca del cristiano, y toda alabanza y adoración del cristiano, si es de su propia naturaleza, es vana. No sirve para nada.
Pero si esa alabanza, si esa palabra, si esa conducta es guiada por el Espíritu Santo, es una conducta con poder, es una alabanza con poder, es palabra con poder. Cada que sale de su boca, si es que el Espíritu Santo le está guiando y le está conduciendo y lo está llevando por la senda que Él ha trazado para su vida. La vida del cristiano carece de poder si no tiene la presencia del Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu de Dios mora en usted, si el Espíritu de Dios mora en mí, ¿qué no debemos hacer? ¿Qué me tengo que abstener de hacer? Como dice Efesios 4:30, no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. No debemos contristar al Espíritu de Dios. ¿Y cómo contristamos al Espíritu Santo? Bueno, cuando andamos en desobediencia. Cuando hacemos lo que nos da la real y auténtica gana, pensando que la gracia de Dios siempre está dispuesta ¿para qué? Para perdonar nuestras malas acciones, nuestros pecados, nuestras malas palabras, disfrazadas de qué? Bueno, se me zafó. Bueno, mientras estemos en la carne, algo malo debemos tener. No funciona así. El que está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. El Espíritu Santo, ¿qué está haciendo? Trabajando en usted. Pero cuando usted hace lo que quiere, cuando decimos lo que queremos, cuando nos alejamos, ¿qué estamos haciendo? Contristamos al Espíritu Santo. Cuando nos reímos de chistes vanos, de chistes vulgares, de chistes en contra de la palabra de Dios, incluso estamos contristando al Espíritu Santo. ¿Qué es contristar? Apagando al Espíritu de Dios que mora en cada creyente. Lo estamos relegando atrás, lo estamos dejando allá, a los pies lo estamos llevando. Y el Espíritu de Dios anhela. ¿Qué anhela el Espíritu de Dios? Como dice Efesios 5:18, Pablo dice en la segunda parte de ese versículo, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es ser llenos del Espíritu Santo? Buscamos la palabra, nos aferramos a la palabra, caminamos con la palabra y hacemos que la palabra crezca en nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros labios, en nuestra vida. Que la palabra, que todo lo que respire, alabe al Señor a través de la palabra de Dios. Eso hace que el Espíritu de Dios se avive, que el Espíritu de Dios se desarrolle, que el Espíritu de Dios esté dándonos palabra en todo momento, esté dándonos conocimiento de su palabra. El Espíritu Santo da testimonio del Señor Jesucristo, pero cuando nosotros leemos la palabra, el Espíritu de Dios nos convence al mundo de pecado, nos convence de pecado. Cuando cada vez que caminamos hacia el pecado, vamos a hacer algo malo, el Espíritu Santo va y nos dice, hey, cuidado ahí. Suena la alarma, es el Espíritu de Dios hablando, el Espíritu de Dios ministrándonos, el Espíritu de Dios convenciéndonos de que estamos caminando mal. El Espíritu de Dios nos convence de justicia y de juicio. Le dice, acuérdate que vendrá un juicio. Acuérdate que va a venir un juicio. Todos debemos tener eso claro, porque está establecido que el ser humano que muera un día y después de eso ¿qué? El juicio, dice el escritor de los Hebreos. Vamos a estar en el juicio. Y aunque usted diga, bueno, yo soy cristiano ya y Cristo es mi prioridad, ok, pero muchos en el juicio también estarán avergonzados, porque allí estará escrito su qué, todo su currículum, todo lo que usted ha hecho, todo de lo cual no se ha arrepentido. El Espíritu de Dios nos enseña y nos recuerda que la palabra de Dios nos enseña y nos recuerda la palabra de Dios. Pero ¿cómo va a recordar la palabra de Dios? Si usted la estudia, si usted la lee, si usted pasa tiempo con el Señor en la palabra. Pero si usted no estudia la palabra, ¿cómo el Espíritu Santo le va a recordar la palabra? No la sabe.
El Espíritu Santo nos recuerda de lo que ya hemos leído, nos recuerda lo que ya hemos compartido, nos recuerda lo que ya hemos visto, nos recuerda lo que ya hemos escuchado. Eso hace el Espíritu de Dios. Nos instruye hacia toda verdad. Es el que dirige la iglesia del Señor. Es el que dirige a la familia de Dios. Es el que dirige al hombre de Dios. Es el que dirige a la mujer de Dios, siempre y cuando que viva en la palabra, permanezca en la palabra. Entonces, el Señor Jesucristo nos mandó ¿a quién? Al Espíritu Santo. ¿Amén? Segundo, el Señor Jesucristo nos justifica ante Dios. Jesucristo nos justifica ante Dios. Romanos 5:1. Romanos capítulo 5, versículo 1. Dice, justificados pues por la fe, ¿tenemos qué? Tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todos al unísono. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir entonces esto? Que el Señor Jesucristo nos justifica ante Dios. En términos sencillos, Dios toma la fe suya, la fe del creyente, y la cuenta como justa ante su presencia. Es su fe. ¿Su fe en quién? En el Señor Jesús. Su fe en Cristo Jesús. Dios la toma como justicia ante su presencia. O sea, cuando una persona realmente cree que el Señor Jesucristo es su Señor y Salvador, Dios toma la fe de esa persona y la toma como ¿qué? Como que esa persona es justa. Como que esa persona ya no tiene pecados. Como que esa persona ya ha pagado sus pecados. ¿Y los ha pagado por qué? Porque Jesús ya ¿qué? Los pagó. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Por eso es que dice Pablo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso quiere decir que ningún creyente tiene justicia propia. Su justicia no es propia. Sus buenas obras no sirven para nada, porque sus buenas obras son como trapos de inmundicia para el Señor. Pero a través de Jesús, a través del lente de Jesús, de la reflexión de Jesús, el Señor lo ve a usted ¿qué? Justo, lavado ¿con qué? Con la sangre del que murió en la cruz del Calvario y derramó hasta la última gota por usted. Suficiente sangre para lavar las vidas pecaminosas de toda la humanidad de esta tierra. Usted y yo seguimos siendo imperfectos. Usted y yo seguimos siendo corruptibles, destituidos de la gloria de Dios como seres humanos pecadores. Seguimos siendo eso. Pero ¿qué hace la diferencia? ¿Cuál es la diferencia con respecto al que está en el mundo, al que a esta hora no quiere saber nada del Señor y va y anda de cualquier manera? ¿Qué hace la diferencia? Que usted y yo le hemos entregado nuestra vida ¿a quién? Al Señor Jesucristo, y le hemos dicho, eres mi Señor y mi Salvador. Eso hace la diferencia. ¿Por qué? Si usted realmente lo creyó y lo cree y se preocupa por agradarle al Señor en todo, porque es lo que dice Pablo ahí en Romanos 10, 8 y 9. Dice, y esta es la palabra de fe que predicamos, que si que confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, ¿qué pasa? Serás ¿qué? Salvo. ¿Serás qué? Salvo. ¿Quién? Usted. Salvo.
¿Por qué? Por la gracia, por el favor del Señor Jesús. Porque el Señor Jesús lo hace ¿qué? Justo ante Dios. Él es el que nos hace justo ante la presencia del Señor. El Señor Jesucristo ha asegurado la justicia ideal para el ser humano. Él es el hombre ideal. Ideal porque el Señor Jesucristo vino a la tierra para vivir sin pecado y vivir una vida perfecta. Él vino a la tierra para vivir una vida perfecta ante los ojos ¿de quién? De Dios. El Señor Jesucristo como hombre nunca quebrantó la ley de Dios. Nunca hizo nada contrario a la voluntad de Dios. El Señor Jesucristo pudo presentarse ante Dios y ante el mundo como el hombre ideal, perfecto. Y ese es el modelo que tenemos que ver. Es el modelo que tenemos que seguir. El hombre perfecto, el hombre representativo, el único que lo puede representar a usted y a mí, se llama ¿quién? Jesucristo. Él es el que puede justificar a toda persona. A nadie más, no hay otra persona. Por eso usted no puede poner la mirada en un pastor, no puede poner la mirada en un hermano, por más santo que sea, en un diácono, en un evangelista, en nadie. Porque todos somos ¿qué? Pecadores. El hombre ideal es la naturaleza humana ¿de quién? De Jesús. Él es el hombre ideal. No hay otro. Por eso, cuando Dios buscó a alguien para salvar a la humanidad, encontró ¿a quién? A su Hijo. Ni siquiera un hombre conforme al corazón de Dios pudo ser ideal. O sea, hablo de David, ni siquiera él. Ni siquiera uno de los profetas, incluso como Samuel, un gran profeta, un santo del Antiguo Testamento, ni siquiera él fue el hombre ideal. Porque al final sus hijos no eran hombres de bien. Por el comportamiento de sus hijos, el pueblo de Israel pidió rey, porque no eran hombres ideales. Por consiguiente, su padre tampoco. Entonces, el único ideal, el único hombre ideal es ¿quién? En su naturaleza. Porque recordemos, para que quede claro, Jesús tiene dos naturalezas, divina y humana. En su naturaleza humana, Él es el hombre ideal. Claro, Él es Dios también, por supuesto, pero Él es el modelo a seguir. Por eso Pablo dice, sed imitadores de mí como yo lo soy ¿de quién? De Cristo. Debemos imitar entonces ¿a quién? A Jesús. Debemos hacer lo que Jesús nos llama, debemos hacer. Debemos caminar mirando ¿a quién? A Jesús. Cuando una persona realmente cree en el Señor Jesucristo, toma la fe de esa persona, Dios toma su fe de esa persona, la suya en este caso, y la cuenta como ¿qué? Como la justicia perfecta ¿de quién? De Cristo. Entonces, usted o esa persona es considerada justa delante de Dios. Cuando una persona realmente cree en el Señor Jesucristo, Dios toma la fe de esa persona y la cuenta como la muerte de Cristo. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces se considera como que si esa persona ya murió ¿con quién? Con Cristo en la cruz del Calvario. Y tercero, cuando una persona realmente cree en el Señor Jesucristo, Dios toma la fe de esa persona y la cuenta como la resurrección de Cristo. ¿Eso qué quiere decir? Que a la persona se le considera como que ya que resucitó ¿con quién? Con Cristo. Ya resucitó ¿con quién? Con Cristo.
¿Por qué? Porque así como Cristo fue resucitado entre los muertos, usted y yo seremos levantados también por medio del Señor para vida eterna en Cristo Jesús. Por eso si Jesús viene, el día que Jesús venga a levantar a su iglesia, en el arrebatamiento, en el rapto, ¿qué dice Pablo? Los muertos en Cristo, ¿qué? Resucitarán primero. Resucitarán primero. O sea que si ya hemos fallecido, si ya nos hemos ido con el Señor, resucitaremos con Cristo cuando Él venga por su iglesia. Ahora bien, es muy simple. Dios ama a su Hijo Jesús. Dios ama a Jesucristo. Y lo ama tanto que Dios honra a cualquier persona, a cualquier individuo que honre a su Hijo al creer en Él. Por eso es lo que dice Juan ahí en el capítulo 1, versos 11 y 12. A los suyos vino y los suyos ¿qué? Le rechazaron. Pero a los que le aceptaron, o sea, a los que le aceptaron ¿qué? A los que honran a Jesús aceptándolo como su Señor y Salvador, Dios les dio potestad de ser hechos ¿qué? Hijos de Él, hijos de Dios. Somos hijos del Señor. Cuando aceptamos a Cristo, cuando honramos a Jesús, cuando lo declaramos como nuestro Señor y nuestro Salvador. Usted y yo somos justificados por Cristo Jesús. Somos justificados. Somos llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Por Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo Dios honra a los que honran a Jesús? ¿De qué manera Dios honra a los que honran a Jesús? Primero, lo que ya hemos dicho, toma su fe y la acredita como justa ante su presencia. Toma la fe suya en Cristo Jesús y lo acredita a usted por su fe en Cristo Jesús como justo ante su presencia. Por eso el que no tiene a Cristo está perdido. Los testigos de Jehová están perdidos. No reconocen a Jesús. Ninguna doctrina que rechace a Jesús tiene parte en el reino de los cielos. Porque Jesucristo es el único Salvador de la humanidad. El camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de Él. Entonces, ¿cómo Dios honra a los que honran a Jesús? Toma su fe y la acredita como justa ante su presencia. Y segundo, le da el maravilloso privilegio de vivir con Cristo. ¿Para cuándo? Para siempre en la presencia del Dios Altísimo. Nos vamos de aquí al reino de los cielos. Estaremos en las bodas del Cordero. Regresaremos después de la ira del Señor a establecer el reino milenial en Israel con el Señor Jesucristo. Y cuando pasen esos 1000 años allí, nos iremos a una tierra nueva y a un cielo nuevo llamada la Nueva Jerusalén, donde estaremos por toda la eternidad. ¿Con quién? Con Cristo Jesús y con el Padre. Allí no habrá hambre, allí no habrá problemas, allí no habrá nada que afecte la vida de su pueblo. Ni habrá agua. Nada. Es una bendición maravillosa. Hay que anhelar estar en la presencia del Señor. Hay que anhelar estar en la presencia del Señor. En Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, versículo 7. Dice la palabra del Señor. Pero cuantas cosas, dice Pablo, eran para mí ganancia. ¿Cuántas cosas hay para usted que son ganancia? Muchas, ¿cierto? Usted tiene muchas cosas que son ganancia para usted. Bueno, hay que hacer lo que dice Pablo. ¿Cuántos se atreven a hacer lo que dice Pablo? ¿Qué dice Pablo? Las he estimado como ¿qué? Como pérdida por amor de ¿quién? De Cristo. O sea, lo que para usted es ganancia aquí, hay que estimarla como pérdida. No vale nada. Nos afanamos por todo aquí. Pero
¿Qué dice el Señor? Vamos a buscar primeramente el reino de Dios y lo demás, ¿qué? Entonces, ¿por qué es lo que usted se afana? Por las añadiduras. Todo lo que es, dice Pablo, todas las cosas que para él le dan ganancias, las desecha porque son como pérdida. Nos afanamos por las añadiduras y no buscamos ¿a quién? Al reino. No nos enfocamos en quién. En la prioridad. ¿Quién es la prioridad? Jesús. Versículo 7. Versículos 8. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como ¿qué? Pérdida. Por la excelencia del conocimiento de ¿quién? De Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido ¿qué? Todo. Y lo tengo por basura para ganar ¿a quién? Para ganar a Cristo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Quién debe ser tu prioridad? Jesús. ¿Dónde debe estar tu mirada puesta? En Jesús. ¿Cuál es el enfoque? Jesús. Versículo 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia ¿qué? Justicia. O sea, sino la justicia de quién en este caso, del Señor, de Jesús, que es por la ley, sino la que es por la fe de quién, de Cristo, la justicia de Cristo, la justicia que es de quién, de Dios por la fe, es lo que hemos venido hablando. A fin de conocerle, ¿conocer a quién? Al Señor Jesús, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y si en alguna manera, dice Pablo, llegase a la resurrección de entre los muertos. Jesús. Debes vivir ¿para quién? Para Jesús. Debemos permanecer ¿en quién? En Jesús. Pero cada día tenemos tiempo para la palabra. Cada día tenemos tiempo para sentarnos unos minutos, una hora, para leer la palabra de Dios y meditar en la palabra de Dios y tener tiempo de oración. El Señor nos dio al Espíritu Santo. El Espíritu anhela que usted lea, anhela que usted esté en comunión con el Señor, anhela que nos rindamos, que nos sentemos a estudiar la palabra. El Señor nos justifica ante la presencia de Dios. Somos justos, ¿cómo? Buscando el reino, buscando la palabra. Somos justificados con el nombre de Jesús, pero ¿conocemos realmente a Jesús? ¿Vivimos realmente en comunión con Jesús? ¿Permanecemos en Jesús? Evidentemente somos imperfectos. Somos pecadores arrepentidos, evidentemente. Pero somos justificados ante Dios por la fe en el Señor Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. El problema es que cómo aumentamos nuestra fe, cómo nuestra fe crece. O somos siempre como los bonsai, nos quedamos chiquiticos, enanos, no crecemos. Pero necesitamos crecer ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Crecer en qué? En la palabra de Dios. Entonces, Jesús nos dio al Espíritu Santo. Jesús nos justifica ante Dios, nos hace justos ante Dios. Y tercero, Romanos 8:12, vaya a Romanos capítulo 8.
Romanos capítulo 8, versículo 12. Dice el Señor en su palabra: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. O sea, nada. ¿Somos deudores a la carne? No. O sea, no debemos vivir conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, ¿qué? Moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué? Viviréis. Aviva el fuego del Espíritu que mora en ti, dice Pablo. ¿Para qué? Para que vivas. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿estos son qué? Hijos de Dios. ¿Cuántos son guiados por el Espíritu de Dios aquí? Amén. Son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos ¿qué? Abba, Padre. O sea, el Padre. Abba significa el Padre. Abba, Padre, el Padre. Versículo 16. El Espíritu mismo da ¿qué? Testimonio a nuestro espíritu de que somos ¿qué? Hijos de ¿quién? De Dios. Y si hijos, también ¿qué? Herederos. ¿Herederos de quién? De Dios. Y coherederos con Cristo. Si es que ¿qué? Que padecemos juntamente ¿con quién? Con Él, para que juntamente con Él seamos ¿qué? Glorificados. Glorificados. ¿Habrán hecho a usted alguna cosa mientras esté aquí en la carne que tenga méritos para ser glorificado en el reino de los cielos? Nada. Pero Él lo hizo todo por usted. Él lo hizo todo por mí. Y por Él somos ¿qué? Glorificados. Entonces, ¿cuál es el tercer punto que vamos a ver? El Señor Jesucristo nos hace ¿qué? Herederos de la vida eterna. Solo Él nos hace herederos de la vida eterna. Y esta es una promesa maravillosa. Es una promesa portentosa. Es una promesa única. Es una promesa a la cual debemos aferrarnos porque es verdad. No es mentira. No es simplemente algo pasajero. No, fue en lo que Jesús enfatizó constantemente. En el capítulo 14 de Juan, Jesús habla de esta promesa de la cual Pablo nos está relatando allí en Romanos 8, 16 y 17. En el capítulo 14 de Juan, Jesús dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en quién? En Dios. Creed también en quién? En mí, dice Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Muchas moradas. La gente dice mansiones. Bueno, la Biblia no dice mansiones, dice moradas. Exacto, es morada. Ahora, si usted va a la casa de su papá, vamos aquí en la tierra, usted va a la casa de su papá, y su papá vive en un rancho por allá, en un ranchito, porque él nunca quiso salir de allá, ya se quedó, y usted va a visitarlo de un día para otro. Usted está feliz de ver a su papá allá, ¿cierto? Y usted sabe que va a dormir en un rincón de ese lugar, de ese ranchito donde vive su papá. ¿Y usted va a estar triste por eso? No, usted está contento. ¿Por qué? Porque está en la casa de su Padre. Entonces, un montón de estupideces que predican que la mansión grande, que el Señor me llevó allá y me mostró, esta es tu mansión. No, eso es ferranel, eso es cuento. Eso es cuento. Él dice que
En la casa de mi Padre muchas moradas hay. No importa cómo sea. No importa. Lo importante es que estaremos ¿con quién? Con el Padre. Lo importante es que estaremos con el Padre. Y no se le ocurra deslizarse porque se va a un lugar donde va a haber lamento por toda la eternidad. De modo que manténgase firme y gozoso, porque el Señor está preparando ¿qué? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar ¿qué? Lugar, un lugar para usted y para mí en la casa del Padre. Un lugar. ¿Qué importa cómo es? Lo importante es que estemos en la casa del Padre. Así nos toquen una litera, ¿cierto? Y nos toquen el último piso de la litera. Estamos felices porque estamos ¿en qué? En la casa del Padre. En la casa del Padre. Ahora, sabemos que Dios es un Dios de buen gusto. Sabemos que Dios tiene cosas maravillosas y portentosas y todos seremos sorprendidos. No sabemos cómo va a ser. Pero lo que le quiero decir es que lo importante al final, sea como sea, es que estaremos en la casa del Padre. En la casa del Padre. El hijo pródigo lo dijo claramente. Y yo pasando penalidades por acá, sufrimientos, si en la casa de mi Padre todos viven bien. Yo me voy para donde mi Padre otra vez. Todos viven bien en la casa de mi Padre. Todos viviremos bien en el reino. Todos estaremos bien en la casa del Padre. Y dice Jesús, esta es la promesa. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también ¿qué? Estéis. Él viene a arrebatar a su pueblo. Él viene a llevar a su pueblo para que usted y yo seamos herederos de la vida eterna en Cristo Jesús. Una promesa maravillosa. Y esa sola promesa nos debería mantener ¿de qué? De rodillas, dándole gracias. Gracias, Señor, por la promesa de la vida eterna que tú nos has dado a través de tu poderosa palabra. Eso nos debería tener de rodillas, mantener de rodillas, buscando el reino del Señor. Y es que se nos dará el glorioso privilegio de compartir todas las cosas con el eterno Hijo de Dios. ¿Tenemos algún mérito? No. Pero por su misericordia, Él lo hace. Todo creyente compartirá la herencia de Cristo. Ser coheredero implica tres cosas. Primero, coherederos por naturaleza. Un cuerpo que glorificado. Seremos ¿qué? Transformados. Tendremos un cuerpo que glorificado. ¿Como el cuerpo de quién? Del Señor Jesús. Como el cuerpo del Señor Jesús. Segundo, seremos coherederos por posición. Estaremos en el reino del Señor alrededor de ¿qué? Del trono de Dios. Es un privilegio estar alrededor del trono de Dios. Es lo que dice Apocalipsis 4, 5. Apocalipsis habla de que las multitudes salvas estarán ¿qué? Alrededor del trono de Dios. Cantando, alabando al Señor. Santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y tercero, somos coherederos por responsabilidad. Por responsabilidad con Cristo, por responsabilidad. Tendremos autoridad sobre muchas cosas. Reinaremos con Él, porque somos ¿qué? Reyes y sacerdotes. ¿En quién? En Cristo Jesús.
Y como dice primera carta a los Corintios 2:9, cosas que ¿qué? Que ojos no vio. Cosas que ¿qué? Que oídos no oyó. Cosas que ¿qué? Que no han subido a corazón de hombre. Son las que ¿qué? Dios tiene preparadas ¿para quiénes? Para los que le aman. Es el Señor Jesús nos hace ¿qué? Herederos y coherederos de la vida eterna, y disfrutaremos por siempre en su presencia de todo lo que Él ha recibido de parte del Padre. Él tiene toda la autoridad. ¿Qué fue lo que le dijo según Mateo 28:18? Toda autoridad, dice Jesús, ¿qué? Me ha sido ¿qué? Dada. ¿Dónde? En el cielo, en la tierra y en todo lugar debajo de la tierra. Toda autoridad la tiene el Señor. Por eso Jesús, que nos da, nos hace coherederos de su reino. Jesús, que nos justifica ante Dios, y Jesús, que nos llena del poder del Espíritu Santo. Hoy Jesús te dice que tú debes permanecer firme en su presencia. ¿Por qué? Porque Él ha preparado y está preparando morada para aquellos que aman su venida, para aquellos que le reconocen como Señor y Salvador de su vida, para aquellos que se han rendido a los pies de Él. Seremos ¿qué? Coherederos, herederos y coherederos con Él. No tenemos ningún mérito, es cierto, pero Él nos justifica y a Él le place simplemente compartirlos con nosotros. Por eso vino a morir en la cruz del Calvario hace 2000 años, para darnos el precioso regalo de la vida eterna. Póngase sobre los pies, hermanos.